Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Saludo cordial para todos los que se conectan en esta noche a escuchar de la palabra del Señor. Vamos a dar comienzo, hermanos, para cantar un himno. Es el himno número 137. Himno número 137 dice: a todos los cristianos ofrece el Salvador descanso en sus mansiones, de gloria, paz y amor. Ansiemos presurosos la oferta a disfrutar, y pronto viviremos sin cuitas ni pesar. Himno número 137. A todos los cristianos ofrece el Salvador descanso en sus mansiones de gloria, paz y amor. Ansiemos presurosos la oferta a disfrutar, y pronto viviremos sin cuitas ni pesar. Alabemos a Dios, que del mal nos libró, y a gozar con Jesucristo, para siempre nos llamó. Jesús, el Rey de gloria, nos llama con afán. Hallado los salvados, con Dios el Padre están. Mas hoy debemos todos luchar hasta vencer, quitando al enemigo su cetro y su poder. Alabemos a Dios, que del mal nos libró, y a gozar con Jesucristo, para siempre nos llamó. Jesús en esta lucha nos fortalecerá. Su espíritu potente el triunfo nos dará. Clamemos con fe viva, pidamos sin cesar, que Cristo victorioso nos lleve a descansar. Alabemos a Dios, que del mal nos libró, y a gozar con Jesucristo, para siempre nos llamó. Bien, hermanos, tengamos un momento de oración al Señor y pedir a un hermano en comunión que nos pueda guiar en oración para pedir por esta reunión. Hermanos, no olvide de apretar su botón si va a orar para que podamos escuchar todos, por favor. Un hermano en comunión que nos pueda encomendar al Señor, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Señor, en este día, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has permitido que podamos escucharte tu palabra. Queremos darte las gracias porque has sido clemente, porque nos has acompañado, porque tu brazo de misericordia no se ha cortado para con ningún ser. Queremos darte las gracias porque el plan de salvación aún sigue siendo tan eficaz. Queremos darte las gracias porque el Señor Jesucristo vino al mundo a pagar por nosotros, a derramar su sangre en aquella cruz de vergüenza por el malvil pecador. Queremos darte las gracias porque solamente era su Hijo quien podía pagar por nosotros. Y te queremos dar las gracias porque tu palabra no ha escaseado,
Aún en estos tiempos de pandemia, tu palabra ha llegado a nuestros hogares y podemos regocijarnos al calor de tu palabra. Queremos rogar por aquellos amigos que se han conectado, que aún están fuera de la puerta. Queremos suplicarte que tú bendigas a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero sobre todo a aquellos que aún están sin Cristo y sin salvación. Queremos rogar para que hoy haya gozo en los cielos por más de algún pecador que pase de muerte a vida. Señor, sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía y queremos rogar que tú toques el corazón de aquellos que están fuera de la puerta de salvación. Y así queremos quedar encomendados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, según calendario, esta semana tocaba este miércoles a Rodolfo. Él llamó excusándose de que no podía. Entendemos su tiempo y se hizo un cambio con él hoy día. Así que nuestro hermano ya estaría regularmente tomando las reuniones en lo que él está llevando el estudio de Romanos. Así que, hermanos, vamos a seguir con el estudio y creo que pudiéramos terminar hoy día de lo mucho que hay en las Escrituras acerca del Espíritu Santo. A pesar que tenemos, creo, no hay himnos que hablen directamente de su persona, solamente vimos una parte nada más, una estrofa, pero directamente tal vez no encontramos en nuestros himnarios en nuestro idioma castellano. Tal vez en otros idiomas lo sabrán, pero hasta ahora los hermanos no han traducido esos himnos y bueno sería tal vez algún día hacerlo. Es sumamente importante este tema del Espíritu Santo y también pensando en esto que se está estudiando, por las razones que se habrán de ver. Hermanos, uno escucha muchas veces otros hermanos, no en el tenor de criticar, lo estoy diciendo, sino que sencillamente me pongo de la parte muchas veces que escucha. Entonces los hermanos nos instan a obedecer, nos instan a leer la palabra, nos piden que oremos sin cesar, y eso está en las Escrituras, están allí. Pero uno desde el lado del que escucha muchas veces dice, pero eso es todo lo que yo debiera hacer. Hay algo, y esta es la palabra creo clave que nosotros debiéramos entender. Hay algo clave que me enseña a mí realmente lo que yo debo hacer con mi vida cristiana para que tenga más fruto, que sea una vida más agradable para el Señor y que yo pueda ser y realmente, hermano, ser un hombre espiritual para Dios. Eso es lo importante. Teniendo en mente esto, habremos de mirar lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que ya hemos venido mirando. Solo como un pequeño resumen nada más. Vimos que hay 3 condiciones para una verdadera espiritualidad. Bueno, la primera era no contristar al Espíritu Santo. No contristéis, dice, al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Por lo tanto, mirábamos que tenía que ver con lo que concierne a nuestro pecado. Pecados que nosotros conocemos y que tal vez no confesamos ni sacamos de nuestra vida. Pero debemos entender, hermanos, por lo que ya se ha escuchado, por lo que se ha visto en la palabra, que el Espíritu Santo es una persona real, que siente como lo haría una persona como nosotros. Aunque Él no tiene cuerpo, pero Él tiene sentimientos y vimos todo lo que concierne a Él. Y por lo tanto el Espíritu Santo, es por eso que la Escritura lo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Aquel ser que vino a morar en nuestros corazones desde aquel día en que nos arrepentimos y nos convertimos al Señor. De ese día, el Espíritu Santo vive con nosotros. Ese era lo que hemos visto, haciendo un pequeño resumen. La segunda condición para una verdadera espiritualidad es la que vimos acerca de
lo que tiene que ver con nuestra voluntad. Tiene que ver de hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso lo miramos en cuanto a su la segundo que tiene que ver acerca de una verdadera espiritualidad. Bueno, lo mirábamos en el capítulo de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, donde se habla y dice, no apaguéis al espíritu. Y vimos claramente que no se refiere como cuando una llave es cortada del gas. No, hermanos, sencillamente esa palabra significa no resistáis. ¿Y cómo nosotros podemos resistir al Espíritu Santo, a Dios? Por ende, es cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. No la que el Espíritu Santo nos muestra que debemos hacer. Por lo tanto, son dos, digamos, mandamientos en cierta manera negativos, en el sentido de no hacer esto, no entristecerlo por nuestros pecados y no apagar o no resistir al Espíritu Santo cuando queremos hacer nuestra voluntad. Bueno, el tercer punto, antes de verlo, miraremos algo también. El tercer punto tiene que ver con como el andar que nosotros debemos tener. Y ese andar lo habremos de ver, como vimos los pasajes anteriores que nos hablaban de aquellos mandamientos. Este mandamiento es un mandamiento positivo y está en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Digo, lo voy a leer a manera de introducción. Digo pues, andad continuamente por medio del Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, que es una mejor traducción a la que encontramos en nuestra Biblia. Digo pues, andad continuamente por medio del Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Cuando mirábamos acerca del segundo paso, hermanos, antes de introducir al tercero, mirábamos lo que tiene que ver con la voluntad de parte de Dios en nuestras vidas y que muchas veces caemos en el error de resistirlo porque pensamos en base a nuestra conciencia y pensamos que las cosas que estamos llevando a cabo son buenas, son razonables, pero no es la voluntad del Señor. Así que, hermanos, en esto también podemos mirar sin antes olvidarnos y pasar al tercer punto, que esto que se nos demanda no es un imposible. ¿Y sabe por qué? Porque podemos mirar que el Señor Jesucristo es el modelo a seguir en cuanto a Él o cómo Él siguió la voluntad de su Padre. Mire, una de las perfecciones humanas que tenía el Señor, de las muchas e infinitas que Él tiene, fue algo muy llamativo, fue su rendición completa a la voluntad de su Padre. ¿Eso dónde lo encontramos? En Hebreos capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 5 al 7. Dice su palabra, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire qué tremendo, hermanos, el tremendo ejemplo que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la voluntad. Así que, hermanos, esto que la palabra de Dios nos pide no es un imposible. El Señor Jesucristo nos mostró cómo Él se sujetó a la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo en realidad, hermanos, estaba entregado a la voluntad de su Padre. ¿Y sabe lo tremendo de esto? Que la entrega de esto, de su voluntad, incluía aún su cuerpo humano.
Como dice el capítulo que hemos leído, un cuerpo me has preparado. Sí, era de parte de Dios que Él tuviera un cuerpo al cual Él preparó. Aún dice, cuando se aproximaba la muerte del Señor, Él dijo de esta manera, hermanos: no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Esto es tremendo, hermanos, de entender. Cómo el Dios de los cielos, que se encarna y viene a vivir en medio de nosotros, se sujetó a la voluntad de su Padre. Así que, hermanos, lo que hemos visto la segunda condición a lo que la Biblia nos llama, es que esto se puede hacer. Hermano querido, esto nosotros podemos lograr. Podemos llevar una vida plena para nuestro Dios, siempre y cuando hagamos su voluntad. Él se entregó a la voluntad de Él, de su Padre. Y hermanos, nosotros debiéramos hacer lo mismo. Esto será posible siempre y cuando nos entreguemos como ofrenda al Señor. Y esto se mantendrá por medio de su Espíritu. ¿Se recuerda que lo que hablábamos tiempo atrás y que leímos en Romanos del capítulo 6? Presentándonos como ofrenda. Romanos 12 también nos indicaba que presentáramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Y veíamos que es una ofrenda que nosotros disponemos para que el Señor tome de esa ofrenda, en base a nuestra voluntad, que nosotros dejamos nuestra propia voluntad y asumimos lo que es la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Pero hermanos, ¿sabe? Para eso hay que tener una plena sumisión y una humildad. Primero, de reconocer nuestros pecados en nuestra vida, y segundo, de reconocer si realmente no andamos en su voluntad. Tiempo atrás, cuando comenzamos este estudio, yo quiero transmitir lo que me dijo una vez un misionero. A mí me dijo de esta manera: David, me dijo, no porque prediques todo el tiempo eres espiritual, me dijo. No porque siempre ores al Señor eres espiritual. Hermanos, hay que tener un tremendo cuidado en nuestra vida. Si realmente hay cosas que se están de esa manera o de esa cierta manera, estamos diciéndole no al Señor y le estamos resistiendo a hacer su voluntad. Porque tal vez ponemos de por medio cosas que tal vez no son la voluntad del Señor. Así que, hermanos, debemos tener cuidado en esto. Estamos realmente, y preguntándonos en este estudio que estamos haciendo, ¿realmente estamos haciendo la voluntad del Señor? Hermanos, esto será posible siempre y cuando nos entreguemos como ofrenda al Señor. Y esto solo se mantendrá por medio de su Espíritu. Es el Espíritu que habrá de dirigirnos, su Espíritu habrá que guiarnos. ¿Sabe? En esto me detengo un poquito. Recuerdo al principio de mi conversión, cuando uno escuchaba a los hermanos en sus ministerios, cuando predicaban la palabra, y eso a uno le queda grabado, esas cosas que los hermanos dijeron. Decía, ponía un ejemplo de la naturaleza nuestra, la naturaleza humana, y usaba unos animalitos, y él decía, mire, en el campo, cuando una persona desea ordeñar una vaquita, la puede querer ordeñar sin atarla, sin hacerle ninguna cosa. Pero si llega a hacerlo, va a recibir golpes y no podrá llevar a cabo aquello. Pero cuán tremendo, el hermano decía esto. Lo tremendo era que ese hombre, cuando antes de hacerlo, tomaba las patitas de aquella vaquita, las amarraba, las sujetaba de cierta manera y podía así llevar a cabo su labor que debía hacer con aquella. Hermanos, muchas veces necesitamos ya no resistir a la voluntad de Dios y dejarnos moldear por el Espíritu Santo y bajar, en otras palabras, como bien diríamos en un buen castellano y diciendo en nuestra cultura, en buen chileno, es como que dijéramos bajando en nuestro moño, es bajar el moño de nuestra testarudez y pensando que tal vez lo que yo estoy haciendo por año
me hace ser un creyente espiritual. Muchas veces no lo es, hermano. Y habremos de mirar los resultados de aquello. ¿Qué es lo que lleva realmente a vivir en la voluntad del Señor? Porque eso tiene frutos, frutos que vienen por obedecer al Señor. Hermanos, también somos llamados por el ejemplo del Señor. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo dice Filipenses 2, versículo 5. En realidad, hermanos, somos incapaces de producir dicha manifestación. Somos incapaces nosotros. En otras palabras, por nuestras fuerzas, nosotros no podemos llevar a cabo esto. Si nosotros queremos y nos proponemos tal vez y decimos, bueno, yo de aquí en adelante voy a querer ser una persona espiritual, no depende de nuestra fuerza humana. Depende de un poder diferente al que nosotros ya tenemos. Nuestra fuerza humana no sirve para nada. Pero ¿qué cosa podemos hacer? Podemos permitir que se produzca en nosotros por medio de otra persona. Y esta persona es el Espíritu Santo. Esto debe ser claro, que el problema no consiste en hacer alguna resolución. No que yo tome una resolución hoy día y diga, bueno, de aquí en adelante yo voy a ser espiritual, en mi fuerza. Si mi vida tiene pecado, o si mi vida está en base a hacer una resolución para Dios, pero haciendo mi voluntad, lo que a mí me agrada, lo que yo creo que es mejor. Hermanos, si no, esto tiene que ser en una actitud de buena voluntad para que otra persona pueda llevar a cabo absolutamente su bendita voluntad de nosotros. Esta persona es la persona del Espíritu Santo. Él desea obrar en nuestra vida, pero cuando bajamos nuestros brazos y admitimos y decimos de esta manera, no hay ninguna fuerza en nosotros. Hermano, ¿qué fuerza tenemos nosotros? ¿Qué cosa pudiéramos hacer en nuestra carne y confiando en nuestra carne? Ninguna cosa. No podríamos orar de buena manera. No podríamos predicar de buena manera conforme a su voluntad si confiáramos o quisiéramos confiar en nosotros mismos. Cuán claros son estos versículos de Filipenses, del capítulo 2, del 5 al 6, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto debiera caracterizarnos para vivir vidas agradables, hermanos, al Señor, cuando nos sometemos a su voluntad. La pregunta, hermanos, ¿realmente somos creyentes dóciles para asumir nuestra condición que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que necesitamos un poder mayor que nuestra fuerza carnal? Cuando realmente eso sucede en nuestra vida, la vida nuestra comienza a cambiar y nuestra vida se encamina a ser un hombre o una creyente espiritual. Mire, de este pasaje que acabamos de leer en Filipenses 2, se desprenden por lo menos 3 verdades del Señor. ¿Cuáles son? La primera, Cristo estaba dispuesto a ir donde quiera que le enviase su Padre, que se hiciera su voluntad. El cielo era su lugar, donde él moraba, donde él vivía, donde era proclamado por aquellos ángeles en aquel ambiente de santidad. Santo, 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 proclamaban aquellos ángeles. El cielo era su lugar, pero vino a este mundo con una misión y, hermanos, con un mensaje precioso de salvación para nosotros. Dios, su Padre, tenía solo un hijo, y esto lo digo con respeto, hermanos, y fue misionero al extranjero, el Señor Jesucristo. Se dispuso a salir, se dispuso a ir al mundo, a un lugar que no era su lugar, sino que sencillamente se encaminó para buscar nuestras almas y traernos hacia Dios por medio de ese precioso mensaje de salvación y de perdón. Segundo punto que miramos,
Cristo estaba dispuesto a hacer lo que su Padre le indicara. Se desprendió de la gloria. Estaba resuelto a dejar de lado la vestidura de su gloria y también ser despreciado, escupido y crucificado. Esa fue la voluntad de su Padre. Y hermanos, lo tremendo de esto, no hubo ningún cuestionamiento. El Señor Jesucristo jamás preguntó, ¿y por qué? Y en esto deseo detenerme un poquito para contar una historia que, bueno, uno como mayor muchas veces trata de enseñarle a sus hijos, que ya son mayores, no puedo, pero cuando tiene oportunidad conversa y da algunos consejos. Que los tomen o no es decisión de la persona. Tiempo atrás, cuando vino nuestro nieto Vicente, y estábamos los dos trabajando, como él siempre me ayuda a trabajar. Entonces uno trata de en alguna manera, con algo, de darle una lección o una enseñanza. Entonces le decía a Vicente, tú tienes que obedecer, pero tu obediencia tiene que ser pronta, rápida, sin cuestionamiento. Y le conté una historia que fue real. En otro lugar, un padre le había enseñado a su hijo que cuando él diera una orden, ese hijo debía obedecer por el bien de él, por el bien propio de su hijo. Él debía obedecer a su padre inmediatamente cuando su padre le dijera, haz esto, él tenía que decirlo inmediatamente, hacerlo, y sin cuestionar. Esta fue la historia que comentaba con Vicente y le decía de esta manera. El padre trabajando junto con su hijo. Dice que viene un fierro y viene cayendo hacia la cabeza de su hijo. Y su padre gritó desesperado con estas palabras. Agáchate. Y el hijo no cuestionó ninguna cosa. Sencillamente lo único que hizo fue agachar su cabeza y se quedó allí. Y aquel fierro pasó por encima de su cabeza y no recibió ningún daño. La enseñanza para Vicente, mi nieto, fue la siguiente. ¿No es cierto que nosotros cuánto cuestionamos las cosas muchas veces? ¿No es cierto que lo que si tu padre te hubiese dicho, Vicente, agáchate, tú habrías comenzado y levantado tu mano, ¿y por qué? Y habrías recibido el daño. Estas lecciones a veces son cosas cotidianas, diarias, de niñez, pero que también nos enseñan algo tremendo. De parte del Señor no hubo ningún cuestionamiento. Él dejó de lado su vestidura de su gloria. También él sabía que tendría que ser despreciado, escupido y crucificado. Era la voluntad de su Padre y no hubo ningún cuestionamiento de parte del Señor. Tercer punto que miramos en cuanto a la voluntad de Dios. Cristo estaba dispuesto a hacer todo lo que su Padre le mandase. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 3 puntos que podemos mirar en esto. ¿Y sabes lo que vemos, querido hermano? Que podemos resumir estos 3 puntos en 3 cosas. Que el Señor dijo de esta manera: iré a donde quieras, Señor. Seré lo que quieras que sea, Señor. Haré lo que quieras que haya, Señor. De eso se desprende lo que el Señor Jesucristo hizo con su Padre. Hermanos, somos llamados a no resistir al Espíritu Santo, interponiendo nuestra propia voluntad, y aquello no nos acarreará nada bueno. No habrá, en realidad, hermanos, ninguna espiritualidad verdadera mientras no se haga esta entrega de parte de cada uno de nosotros. Pero cuando se hace, hermanos, sinceramente, Dios imparte el poder suficiente para la realización de toda su voluntad en nuestras vidas. Cuando esto ocurre, en nuestras vidas, hermanos, el Señor Jesucristo usó la figura de la vid y el pámpano y dijo de esta manera: permaneced en mí, lo que aparece en Juan 15, versículos 1 al 17. Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. En realidad, hermanos, nosotros lo que podemos mirar aquí, que los resultados de dicha vida, que está en íntima comunión con Cristo, son 3 cosas.
o esto será el resultado de una vida espiritual plena, que se somete al Señor a su propia voluntad, a la voluntad de su Padre, a la voluntad de su Dios. ¿Cuáles son estas? De lo que se desprende de este capítulo de Juan 15, versículos 1 al 17. Hay tiempo para que lo podamos leer, Juan, y después miraremos los 3 puntos que se desprenden. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Dice de esta manera: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, de este capítulo se desprenden 3 cosas sumamente importantes. ¿Qué cosas habrán de ocurrir cuando vivimos realmente en íntima comunión con nuestro Dios? Bueno, nuestra oración, según lo que hemos leído aquí, nuestra oración será eficaz. Si moráis en mí y mis palabras moran en vosotros, pediréis cuanto quisiereis y os será hecho. Esto es algo que la palabra de Dios dice. Es algo que habrá de suceder. Si moráis en mí y mis palabras moran en vosotros, pediréis cuanto quisiereis y os será hecho. Primera cosa, nuestra oración, hermanos, será eficaz. Un creyente espiritual que se somete a la voluntad de Dios y que vive en íntima comunión con su Padre por medio del Espíritu Santo, su oración habrá de ser eficaz. ¿Qué otra cosa se desprende de este capítulo que hemos leído? Que su gozo es celestial. Estas cosas os he dicho para que quede mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea completo. Hermanos, escuchábamos lo que nuestro hermano ayer hablaba acerca de la llenura del Espíritu Santo. Sí, hermanos, un creyente espiritual,
Un hombre que está lleno del Espíritu Santo siente ese gozo pleno en su vida diaria, independiente de las cosas que sucedan en su vida. Pensaba en la oración que se hizo al principio y pensaba todo este tiempo que hemos estado en pandemia. Es como que Dios ha permitido un alto en nuestras vidas y ha permitido que estas cosas comiencen a suceder, y nosotros miramos desde este punto de vista donde Dios nos guarda y nos protege, como Él siempre lo hace con sus hijos, y miramos a un mundo que se pierde, un mundo que está lleno de dificultades y problemas. ¿Y qué decir cuando esta famosa enfermedad les toca? ¿Cuánto dolor y angustia sufren ellos? O tal vez que tengan que partir de este mundo, como también los creyentes parten. Pero miramos la diferencia totalmente contraria a lo que tiene una persona que no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hay paz, hay calma, hay gozo, a pesar de las dificultades o las situaciones en que nos encontremos. Bastaría solamente pensar en lo que la Escritura nos enseña en cuanto a esto que estamos diciendo del gozo. Cuando Pablo y Silas estaban en aquella cárcel, empotrados en ese lugar, ellos dicen que estando en esa condición tan terrible, ellos dicen que cantaban y oraban al Señor, y los presos les oían. Ellos estaban llenos de gozo, a pesar de la situación en la que se encontraban. Estas cosas os he dicho para que quede mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea completo, independiente de la situación en que nos encontremos. Algo sumamente importante también, hermanos. Tercer punto que aparece según esto que hemos leído, que su fruto será permanente, que nuestro fruto puede ser permanente. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he designado a fin de que vayáis y llevéis mucho fruto y permanezca vuestro fruto. Todo lo que el creyente se dispone a hacer en la voluntad de Dios es un fruto que habrá de permanecer y un fruto que honrará a su Dios y a su Señor. Hermanos queridos, los dos puntos que hemos mirado al principio son, según las Escrituras, somos llamados a no entristecer al Espíritu Santo y a no resistir al Espíritu Santo. Y habremos de pasar al último punto, que tiene que ver en cuanto a una verdadera espiritualidad en nosotros. Y esa tercera condición se encuentra en Gálatas, capítulo 5 y versículo 16. Buscando una mejor traducción de la que usted habrá de leer, que es lo mismo, pero que da un énfasis mayor en lo que demanda este pasaje. Dice: digo pues, andad continuamente por medio del Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Somos llamados en el tercer requisito para vivir vidas plenas y vidas espirituales a andar continuamente por medio del Espíritu. ¿Y qué cosa ocurrirá? ¿Cuál será el resultado de eso? Y no cumpliréis los deseos de la carne. La espiritualidad verdadera, hermanos, depende también de una actitud positiva, de confianza en la presencia y poder del Espíritu que mora en nosotros. Las dos condiciones anteriores que miramos son negativas, representan cosas que nosotros los creyentes no debemos hacer si queremos ser espirituales, que ya hemos hablado bastante. No debemos contristar al Espíritu reteniendo un pecado conocido en nuestra vida sin confesarlo. Y no debemos apagar el Espíritu diciéndole no a Dios cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. La tercera y última condición se presenta por medio de un mandato positivo. Es algo que nosotros tenemos que hacer para ser o lograr ser
creyentes espirituales. Andad. Por lo tanto, lo que hemos leído en Gálatas 5:16, andad continuamente por medio del Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Bueno, en realidad podemos buscar muchos pasajes o varios pasajes, pero este de Gálatas se expresa con más claridad en cuanto al andar cristiano. Queda sumamente claro. Debemos andar continuamente. ¿Por medio de nuestra voluntad? No. Por medio del Espíritu Santo que mora en nuestro ser. ¿Y qué cosa ocurrirá? No cumpliremos los deseos de la carne. Hermanos, no tenemos poder en nosotros mismos para iniciar o promover o mantener una vida en el Espíritu. No la poseemos. Somos sumamente necesitados de Dios. Ya hemos visto que Dios no nos dotó para buscar nuestros propios caminos. Lo vimos clarísimo en Jeremías cuando dice que no era del hombre buscar sus propios caminos. Y miramos el ejemplo que vimos en Adán al querer hacer su propia voluntad, cómo se alejó de Dios. Esta parte de las Escrituras no nos exige, hermanos, lo imposible. Si la palabra del Señor dice que nosotros debemos andar continuamente por medio del Espíritu, es porque realmente podemos llevarlo a cabo. En otras palabras, hermanos, no nos pide que llevemos este andar en el Espíritu por nuestras propias fuerzas. Eso sí debe quedar sumamente claro. Nosotros no podemos llevar una vida espiritual bajo nuestras propias fuerzas. Tiene que ser una vida que dependa completamente del Espíritu Santo. Más bien se nos revela, querido hermano, que el Espíritu es quien produce este andar en el cristiano. ¿Nuestra responsabilidad cuál es? Consiste en depender enteramente del Espíritu. ¿Y sabe cómo comienza eso? En lo que ya hemos mirado. Nuestra vida de pecado, que sea una vida limpia, de confesión, de arreglo diario con nuestro Dios. Segundo punto, de no querer hacer nuestra propia voluntad y someternos a la voluntad de Dios. Y así, de esa manera, podremos andar continuamente siendo guiados por el Espíritu Santo. Querido hermano, la pregunta es la siguiente para todos nosotros. ¿Realmente el Señor Jesucristo el Espíritu Santo tiene plena libertad en nuestras vidas? Él tiene una plena libertad desde el momento en que tú sometiste tu vida al Señor, a nuestro Dios, en que demostraste plenamente que no había ninguna capacidad para hacer ninguna cosa que en nuestras fuerzas quisiéramos o intentáramos hacer. Querido hermano, no somos capacitados para eso. Pero cuando confiamos en una persona, en este caso en el Espíritu Santo, nuestra vida cambia por completo. Tiene un inicio en el cual yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Yo me ofrezco al Señor bajo mi voluntad. Me doy cuenta que nada puedo hacer y me someto. Y allí comienza un cambio tremendo. Hermanos, no es que sea un cambio instantáneo. Es un cambio paulatino que se va dando a través de nuestra vida. Pero tiene que tener un comienzo. Y ese comienzo es cuando sencillamente nos sometemos. Nos sometemos y dependemos plenamente del Espíritu Santo. Andar por medio del Espíritu es sencillamente andar con confianza plena en la capacidad y poder de aquel que mora en nosotros. Hermanos, ¿qué poder tenemos nosotros? El poder que se nos fue dado fue el Espíritu Santo que vino a morar en nuestras vidas. Él es el que nos enseña la palabra.
Él es el que nos ilumina a través de su palabra y nos enseña y nos va guiando en nuestro andar diario en nuestra vida. Hermanos, este estudio nosotros lo detuvimos y comenzamos, más bien dicho, este estudio del Espíritu Santo, porque el estudio que estamos llevando es acerca de la carta a los Corintios. Y nosotros podemos recordar lo que hemos visto ya en los primeros 2 capítulos. Ellos vivían bajo su propia voluntad. Ellos estaban haciendo su propia voluntad. Mire cómo se nota el producto de querer hacer su propia voluntad en aquellos hermanos de Corinto, porque eran hermanos. Aún Pablo les escribe y les llama santos, como lo somos nosotros. Pero ellos vivían una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Y basta decir lo feo que vivía en esa asamblea. Peleaban unos con otros. A mí no me hablen de aquel, porque yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. No, yo soy de Apolos. Y los otros decían, nosotros somos de Cristo. ¿Y qué cosas estaban? Decían ellos, según ellos pensaban que eran espirituales por los dones que tenían. También se demostraba cuando ellos estaban permitiendo esas divisiones y aparte de esas divisiones estaban permitiendo un pecado horrendo que se estaba llevando en la asamblea. Y estaban envanecidos y no querían arreglar estos problemas. Hermano querido, cuando nosotros queremos andar en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia voluntad, los resultados pueden llegar a ser estos. Si nosotros vemos peleas muchas veces en las asambleas o distanciamiento entre hermanos, es porque sencillamente esos hermanos están haciendo su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Vimos bien claro cuando lo dice en el capítulo que acabamos de leer de Juan, capítulo 15. Habla del amor entre hermanos también. Tiene que ver el amor entre hermanos. Yo creo ser un creyente espiritual. ¿Me jacto de ser un creyente espiritual? Hermanos queridos, eso debe caracterizar a un creyente que también ama a sus hermanos. Así que podemos mirar que este andar es sencillamente andar con confianza plena en la capacidad y poder de aquel que mora en nosotros. Es permitirle al Espíritu Santo que Él pueda desarrollar su carácter en nuestras vidas. Que Él pueda ir haciéndonos crecer y madurar para la gloria y la honra de nuestro Padre, de nuestro Dios. Bueno, allí en el versículo 18 de Gálatas, del capítulo 5 y versículo 18, se expresa de esta manera: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. De ninguna manera podemos guiar o dirigir al Espíritu. Hermano, usted no puede dirigir al Espíritu. El Espíritu Santo no habrá de andar bajo sus caprichos, bajo nuestros caprichos. Debemos andar en base a lo que Él desea hacer en nosotros. No podemos guiarle ni dirigirle a Él, pero podemos hacer algo sumamente importante. Pero podemos depender del Espíritu. Y hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Depender plenamente del Espíritu Santo que mora en nosotros. En realidad, conforme, hermanos, a esta provisión de parte de nuestro Dios, ¿qué cosa habrá de ocurrir? ¿Cuál habrá de ser el fruto? Así no cumpliremos los deseos de la carne. Hermano querido, podemos confiar plenamente en el Espíritu Santo. Plenamente. Él tiene el poder suficiente para poder guiar nuestras vidas por un buen andar y un buen caminar en su voluntad. La pregunta que debemos hacernos cuando escudriñamos nuestras vidas: ¿realmente estamos viviendo vidas espirituales donde nuestro Espíritu Santo no está triste,
donde no es resistido cuando queremos hacer nuestra voluntad? ¿O estamos andando en nuestro propio andar, en nuestro propio caminar, y no según el andar en el Espíritu? Hermanos, hay 3 razones porque debemos confiar en el Espíritu. Y estas 3 razones son sumamente importantes, porque estas cosas no acabarán hasta que tengamos que partir de este mundo. ¿Sabe lo que decía Pablo? Un creyente espiritual, un hombre que, si nosotros pudiéramos decir y tomar su vida y trazar una línea, su vida siempre fue pareja desde que se convirtió. Pablo nunca tuvo altibajos, no se ven. Que bajó y subió, y que bajó y subió. Pablo fue de una vida plena en el Espíritu. Fue una línea parejita, porque se sometió a su Dios, se sometió al Espíritu Santo que moraba en él desde el día que él se convirtió. Cuán diferente fue la vida de Pedro. Una línea que nos tipifica a todos nosotros, que bajaba y subía, que bajaba y subía. Hermanos, yo me identifico con Pedro, no con Pablo. Pero podemos ser como Pablos. Y todo habrá de depender que nuestra vida sea una vida pareja si nosotros dependemos del Espíritu Santo en nuestro andar diario de nuestra vida. Si eso ocurre en nuestra vida, eso habrá de ocurrir. Si no, habrá de quedar allí. Pero a pesar de todo lo que estamos diciendo del apóstol Pablo, que su vida fue una línea pareja, ¿sabe lo que dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que Pablo miraba, ¿sabe?, algo que estaba más allá, al final de su carrera, la redención de su cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, habiendo dicho esto, en realidad nosotros tenemos que mirar esto en forma seria. Hay 3 razones por las que debemos andar en el Espíritu bajo su fuerza, porque hay 3 cosas que se oponen en nuestra vida cristiana. ¿Y sabe cuáles son? El mundo. O todo lo opuesto a las normas celestiales. El mundo. ¿No es cierto que el mundo a veces nos atrae? ¿No es cierto que a veces nos encaminamos un poquito hacia el mundo y nos vamos haciendo una amistad con el mundo? Ese fue el camino descendiente de aquel hombre que se llegó a aquellas ciudades que fueron destruidas. Dice que aquel hombre Lot fue poniendo sus tiendas de a poco y de a poco hacia allá. Luego se vio ya más cerquita y dice que comenzó a hablar con aquellas personas. ¿Debemos hablar con el mundo? Por supuesto que sí. Pero debemos tener cuidado de no hacer una amistad más allá, para que lleguemos a vivir una vida como la que ellos viven. Hermanos, el mundo, o todo lo opuesto a las normas que tienen que ver con el cielo. ¿Qué otra cosa más? La carne, o lo que está dentro del cristiano, que se opone al Espíritu. ¿Y sabe lo que dice? Codicia contra él. Sí, hermanos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, estamos resistiendo al Espíritu y estamos resistiendo a Dios. Nuestro andar debe ser un andar en el Espíritu, permitirle hacerlo, y que desde hoy el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida, ofrecernos como un sacrificio vivo, no queriendo hacer nuestra voluntad, no confiando en el mundo, no confiando en nuestra carne. Y el otro peligro que tenemos es el diablo, quien se opone a todo plan
y propósito de Dios. No escuches tanto esas cosas. Si un poquito de esto no te va a hacer mal. Tú también tienes una opinión que dar. Tú tienes libre albedrío. O tal vez empiezas a mirar y dices, ellos no saben nada. Hermano querido, esto es de sumo cuidado. Es importantísimo que nuestra vida gire y que el Espíritu Santo pueda gobernar nuestra vida plenamente. Si esto no ocurre, podremos vivir vidas que tal vez van de tumbo en tumbo y que muchas veces vemos en que el mayor ejemplo de aquello lo vemos, ¿sabes dónde? En la carta que habremos de retomar en las próximas oportunidades, si el Señor lo permite, de la carta a los Corintios, es de mirar esto que estamos diciendo, ver la condición espiritual que ellos tenían. Debiendo ya ser adultos, debiendo ya ser maduros espirituales, Pablo tuvo que llamarles que aún eran niños. Y pusimos el ejemplo, un ejemplo que tal vez al principio parece algo hermoso, pero que se transforma en algo sumamente horrendo de ver. Y era lo siguiente. Cuando Pablo habló del Señor y trajo aquel mensaje, aquellos hombres se convirtieron. Eran niños espirituales, pero que no crecieron. Se quedaron estancados como niños. Y este es el ejemplo que debemos dar siempre, hermanos. Y que esto nos haga recapacitar y salir tal vez de esa condición, si es que estamos en ella. Si usted ve a un bebé en la cuna, recién nacido, ¿cierto? Y lo mira, qué hermosura más grande, qué belleza más grande hay en un bebé pequeño. Y cuánto nos alegramos con los padres, y mayormente si son nuestras familias. Pero póngase en esta condición, que después de 5 años, que el apóstol llega a ese lugar, o escribe esta carta, y se asomara nuevamente a la cuna, pensando tal vez que ya no está el bebé allí. Pero Pablo se encuentra que mira adentro y se encuentra nuevamente con el bebé, ya de 5 años. No creció, no quiere caminar, no quiere comer comida sólida, quiere seguir y mantenerse en ese lugar. Hermanos, somos llamados a crecer, a madurar y andar según el Espíritu. Hermanos, esto es tanto para mí como para usted. Y lo que decía al principio, se nos insta a leer la palabra y a orar fervientemente. Pero creo, hermanos, que la clave de una vida espiritual parte, según lo que hemos estudiado, en que sencillamente, en el punto de mi vida en el cual estoy hoy, yo debo hacer una resolución y decidir cambiar mi actitud y mi vida y presentar mi vida a Dios, para que el Espíritu Santo ahí comience a hacer una obra en mi vida. Cuando eso ocurre, usted habrá de mirar las Escrituras de una manera deleitosa. La vida que usted habrá de llevar de oración será una vida de oración plena. Un andar diferente al que tuvo antes. Pero esto tiene que partir con una resolución que usted hace. No que usted va a dirigir al Espíritu Santo, no lo puede hacer, no tenemos ningún poder, sino que sencillamente es cuando nos ofrecemos y le decimos al Señor, Señor, toma mi vida. Yo nada puedo hacer, pero tengo una persona que vive dentro de mí, que es el Espíritu Santo,
Y si yo vivo bajo su voluntad y en el andar diario de mi vida, hermano, eso está garantizado que su vida será una vida diferente. Y sí podremos orar diferente, y sí podremos leer las Escrituras y encontrar más cosas en ellas, pero ¿sabe también lo que habremos de encontrar? Bellezas grandes en las Escrituras, pero también habrán cosas que nos habrán de mostrarnos y decir, David, esto no está bien, esto debes cambiar. ¿Sabe? Cuando hay una actitud así, la vida del cristiano comienza a cambiar. Mire, con esto termino. Conocí un hermano de los que aparecen en la carta a los Corintios, al principio donde se les dice, no sois muchos nobles ni sabios de este mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Era un hombre que tal vez no tenía mucho estudio, pero a mí lo que me llamó en su vida fue siempre esto. Él entraba a la reunión del día miércoles, se sentaba atrás, y yo lo observaba, siempre me llamó la atención a esto. Cuando la palabra de Dios se estaba explicando y enseñando ministerio el día miércoles, sabes, hermano, yo sentía que cada vez que la palabra le hablaba a su corazón, ese hombre agachaba su cabeza y la inclinaba en oración, en plena humillación, dando a entender lo que la Biblia le estaba hablando. Y arreglaba esa situación y moldeaba su carácter. Un hombre lleno de gozo, un hombre espiritual, un hombre que llevó el evangelio por donde él anduvo, mientras él trabajaba, pero era un hombre dócil a lo que la palabra de Dios le decía. Querido hermano, Dios permita que esto pueda hacer meditar en nuestras vidas de la persona que vive y mora con nosotros, que es el Espíritu Santo, que Él tenga plena libertad para obrar en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te agradecemos por tu Hijo. Te agradecemos porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es aquel que vino y dejó aquellas glorias magníficas y vino para que le escupieran. Vino para que le abofetearan. Vino para que le pusieran una corona de espinas. Vino para dejarse crucificar y pagar por nuestros pecados. Padre, Él vino para buscarnos a nosotros. ¿Qué mayor muestra de amor es esta? Que uno que nunca pecó se cargara con nuestros pecados. Padre, esa es la felicidad que tenemos cada uno de los tuyos. Que hubo uno que nos amó tanto, que se desprendió de su Hijo para que viniera y se cargara con nuestros pecados. Padre, te damos gracias porque un día, por medio de tu Evangelio hermoso, pudimos entender que éramos pecadores perdidos y que necesitábamos un Salvador. Padre, gracias porque Él es nuestro Salvador y de esta manera podemos darte gracias. Padre, también queremos darte gracias por tu palabra que habla a nuestros corazones. Permite, Padre, que podamos ser dóciles y que podamos asentir y ofrecernos para la honra y la gloria tuya, Padre, para vivir vidas diferentes, vidas espirituales, para agradarte a ti, Padre. Padre, queremos también pedirte por cada hermano que está en esta reunión. También queremos pedirte desde ya lo que sabemos que los hermanos están orando por Isidora, por aquello que le aqueja. Padre, queremos dejarla en tus manos. Queremos suplicarte por ella. Que todo se haga según tu voluntad. Te pedimos por ella y por todo lo que habrá de pasar, por sus padres, que también tendrán que pasar por aquellas cosas. Permite, Padre, que esto nos acerque más a ti,
y nos refugiemos más en ti. Padre, bendice a cada hermano que representa los diferentes hogares, y que, Padre, podamos seguir esperando desde los cielos a aquel bendito Salvador que un día nos librará de este cuerpo de muerte, y la redención se completará cuando tengamos aquellos cuerpos gloriosos como los de nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Dejamos esta reunión en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, la reunión ha terminado. Nos pasamos unos minutos, disculpen. Estamos agradecidos de todos los hermanos que se han reunido en esta noche, y Dios mediante ya la próxima reunión es el día domingo a las 8 de la noche, reunión de predicación del Evangelio. Y el próximo miércoles, Dios mediante, debiera estar, creo, nuestro hermano Rodolfo para seguir con el estudio de la carta a los romanos. Así que, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, y damos las gracias a todos. Nuestra hermana Marina Herrera de la Asamblea de Conchalí en Santiago, muchas gracias, hermana. A nuestra hermana Gabriela Vázquez de la Asamblea de Valparaíso, muchas gracias. Bueno, ahí está mi nieto, Vicente Delgado, que está atento, escuchando las reuniones. Eso en realidad nos da alegría de verlo. Eso es una muestra de su fe a temprana edad, que debe ir creciendo y madurando en el Señor. A nuestro hermano Alejandro Moreno, también damos muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Agradecemos al Señor por todos los que se han conectado. Nuestro hermano don Pedro, de la Asamblea de Victoria en Valparaíso, al matrimonio de nuestra hermana Nora y don Omar, de la Asamblea de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Nuestra hija mayor, Paola, que está allí también con nosotros. Débora, nuestra hija del medio, que son 3. Están nuestros hermanos Ruth y Fernando, de la Asamblea de la Florida de Talca. Nuestro hermano don Pedro y su esposa, la señora Norma. Muchas gracias, hermano. Nuestra hermana Nora Vázquez, también de la Asamblea de la Florida. Nuestro hermano también, Camilo Mariscal, de la Asamblea también de Talca. Nuestra hermana Gertrudis Muñoz, de la Asamblea de acá de Quintero. Y el teléfono de Francisca, mi esposa, que está allí escuchando también. Bueno, es mi hija, discúlpenme. Es mi hija, la hija menor, es Francisca, que se llama igual que la mamá. Yo confundí eso, pero está mi hija también escuchando. Ella es la última hija que tenemos, ya es mayor, y nuestras oraciones siempre son por ellas para que el Señor toque su corazón, como lo hizo un día con cada uno de nosotros, y nos trajo esta tremenda felicidad en nuestros corazones, de saber que nuestros pecados fueron perdonados y que nunca iríamos al infierno, que iríamos, por el contrario, a estar con nuestro Señor. Muchas gracias, Francisca, por conectarte en este día. Esperemos que esto te haga pensar un poquito más de lo ya mucho que has escuchado del Señor, para que puedas recapacitar tu vida. Esperamos, nuestras oraciones son para ti. Así que muchas gracias, hermano. Un saludo, un abrazo fraterno para todos, y quedan abiertos los micrófonos. Recuerda abrir sus micrófonos para que le escuchemos si tiene que preguntar, saludar, despedirse, en fin. Están abiertos los micrófonos, hermanos, para que se puedan expresar. Bueno, les damos las gracias, querido hermano, por el mensaje que el Señor le ha entregado. Es gusto ver a nuestros hermanos de otros lugares. Sí. Le agradecemos por ello, y que el Señor bendiga, les siga ayudando, también restaurando a todos los que muchas veces dejamos, ¿cierto?, de reunirnos, y dejamos, ¿cierto?, de escuchar la palabra del Señor,
y también donde el Señor pueda sentirse también alabado por lo que Él ha comprado a tan alto precio. Sí, sí. Que el Señor les bendiga y que bendiga a todos nuestros hermanos y que les damos gracias al Señor porque en lo personal, porque yo pensaba de que no íbamos, como no podíamos congregarnos, iba a ser un retroceso, pero el Señor, cierto, Él sabía lo que iba a hacer Sí, y ha sido para mejor porque hemos podido conocer hermanos, cierto, de tantos lugares que nos han entregado también su palabra. sí, La honra y la gloria sea para nuestro Señor y el beneficio para nosotros. sí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y me acojo a las palabras suyas. Hay una hermana que por el tema de como sucede también en Talca, son hermanos mayores que no tienen eh, la tecnología y de poder ocupar y escuchar. Pero sabe lo tremendo de todo esto, que escuchar es gratificante, de esta hermana que no puede estar con las reuniones nuestras, que es de acá. Ella decía, ¿sabe? Y se notaba su voz de alegría, de gozo. Decía, ¿sabe? Esto me ha servido para acercarme más al Señor, para orar, para leer su palabra. Estoy llena de gozo. Y que los familiares le decían, oye, tú tan contenta que estáis. Claro, les decía, porque yo tengo a mi Señor llena de gozo. Eso ha servido para que ella buscara más al Señor. Yo creo que todos nosotros hemos hecho eso, de buscar al Señor de una u otra manera, para bien. Para bien. Creo que el Señor tendrá, si Él abre las puertas para que nos volvamos a reunir presencialmente, creo que tal vez nuestras vidas van a ser diferentes, van a ser totalmente diferentes, y a lo mejor el Señor permitió esto justamente para eso. Así que, hermano, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su compañía, que nos hace mucho bien. Así que, hermano, muchas gracias a todos. Buenas noches, hermano David. Buenas noches, don Pedro. Bien, bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes? Bien, también gracias al Señor. Aquí, en las reuniones de distintos lados, yo ahí, mañana me voy a Talcahuano, Sí, sí. a Calama. Para todas partes va. Viajo, viajando. De norte a sur de Chile. Sí, sí. Sí, pues tiempo atrás hubo una conferencia de las asambleas de Antofagasta, Arica y algo así del norte, imagínense. Sí, de Norte Grande. Yo no conozco el Norte Grande, lo más que llegué fue a Copiapó una vez, pero de ahí no pasé para allá, pues no conozco las asambleas que están allá, ni la de Calama, ni la de Arica, ni de Iquique, no. Pero ahora uno las conoce por este medio. Bueno, y va conociendo más hermanos, a pesar que yo ya conocía